Buenas noches, hermano. El Señor les bendiga a todos ustedes. Les saludo con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes, hermano, agradecido estoy al Señor por estar una vez más, ¿no?, con todos ustedes para poder participar de la palabra del Señor. Anoche se nos cortó la luz, entonces el video no salió completo. Esperemos que hoy podamos estar una hora, ¿no?, que ese es el tiempo que tenemos para salir por Facebook, y después subimos el programa en YouTube. Usted pueda comunicarse, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, en YouTube, y puede inscribirse también o suscribirse. Ahora estamos saliendo directo por Facebook. Les abrazo a todos los hermanos, les bendigo a todos los hermanos y hermanas, y bueno, deseando que hayan pasado un hermoso día, a pesar del frío que hace, porque hace muchísimo frío, no afuera. Gracias a Dios que nosotros acá estamos cubiertos, no tenemos tanto frío. Gloria al nombre del Señor. Les mando un abrazo a todos los compañeros, al pastor Florian, al pastor Cabral, al Dedo de Dios EZ, al ministerio completo, a todos los hermanos, hermano Néstor, a la hermana Claudia, también a hermano César, a su familia. Gracias a Dios que cada vez el día está mejor el hermano César. A la hermana Mari de Mirador, al hermano Argota, también del Mirador. El Señor bendiga. Hay tantos hermanos Repetur, pastor Repetur en Zárate. El Señor bendiga también al hermano Ángel en Uruguay y al hermano Marcos en Bolivia. Que el Señor bendiga grandemente, hermano Juan Ferreira, pastor Juan Ferreira en Paraguay. Que el Señor bendiga grandemente su vida y que pronto pueda estar de vuelta con nosotros. Saludo a todos los hermanos de Santiago del Estero, a los hermanos de Misiones, al hermano Jorge Gamarra y su esposa, a la hermana Josefa en Misiones, en Santiago del Estero, al hermano José, el Señor bendiga grandemente su vida. A cada hermano de la congregación, de esta congregación local, ¿no?, que se encuentra en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo, ¿no?, acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracias le damos. Hoy es 1 de julio, estamos todavía en cuarentena, ya ha renovado la cuarentena, y tenemos que seguir siguiendo la dirección de aquellos que tienen la responsabilidad de guardarnos, de protegernos, de cuidarnos. Así que a todos hermanos obedientes a lo que nos dice el gobierno, y ya el Señor va a terminar con esta pandemia. El Señor va a mandar su poder para deshacer el poder de esta pandemia, porque estamos orando para que pierda su poder, pierda su influencia, ¿no? En el nombre de Jesús estamos reprendiendo a Satanás, estamos reprendiendo a las huestes espirituales de maldad que asisten a este virus, y que retrocedan y que se vayan a lugares secos y vacíos en el nombre de Jesús. Esta pandemia perderá su poder y ya no podrá hacer más daño, hermano. El Señor bendiga grandemente. Bueno, a la hermana Felicia, a su hija, a su nieto, que el Señor bendiga grandemente. Gloria al nombre, a mi suegra, que el Señor bendiga grandemente su vida. Gloria a mi hermano Rodolfo, el Señor bendiga a Jacinto, a Gustavo y a Celina. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido, Señor, por la oportunidad que tengo de poder predicar tu palabra. Señor, gracias te doy porque tú, Señor, haces posible, Señor, que salgamos, Señor, por medio de esta tecnología, Señor, a muchos lados, que muchas personas puedan escuchar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos para que podamos viajar y llevar este mensaje, Señor, a otros lugares, a otras personas, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego y te suplico por cada hermana y hermano, Señor. Señor, que conoce esta palabra de tu gracia, que puedan proyectarla a través de esta vida que tú nos has dado. Padre Santo, ahora en esta hora te pido que me llene con tu Espíritu Santo y me
y me guíes, Señor, en todo lo que voy a hablar y en todo lo que voy a decir. Abre los ojos de mi entendimiento, dame luz en la palabra, Señor, porque necesito, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, y ayer habíamos hablado acerca del libro de capítulo 12 del libro de los Hechos. Y la palabra que habíamos leído fue en el versículo 1 y 2. Ahora, acerca de aquel tiempo, Herodes, el rey, empleó sus manos para afligir a la iglesia y mató a Jacob, el hermano de Juan, con la espada. Y bueno, nosotros habíamos identificado los enemigos de la iglesia de aquel tiempo y encontramos a los judíos religiosos, ¿no? También al poder político. Y no nos olvidemos que el poder político nunca es amiga de la iglesia, dado que algunos hermanos quieren amigarse con el poder político, pero el poder político tiene sus propias metas, sus propias normas, su propia, digamos, idiosincrasia, por así decirlo. No, ellos no son como la iglesia, ellos. Lógicamente que nosotros no estamos en contra de ningún político, pero hacer alianza con los políticos no es un asunto que nosotros tenemos que hacer. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y también vemos que en el tiempo de Jesús también fueron los seduceos, los fariseos y los herodianos. También estuvieron ahí los romanos que le dieron muerte al Señor, que fueron los enemigos del Señor. Eso ya lo habíamos leído. Y vemos acá en este capítulo 12, como haciendo un repaso de la charla que tuvimos ayer, que en este capítulo termina los hechos de los apóstoles, porque después de este capítulo ya no se menciona más los hechos de los apóstoles, ¿no? Y nosotros tenemos que aceptar eso, porque el Espíritu Santo estaba preparando un cuerpo diferente, ¿no? al cuerpo que era la iglesia de Jerusalén, un cuerpo de gentiles y judíos, ¿no? Para ahora operar por medio de ellos. Gloria al nombre del Señor. Nosotros veíamos también ayer que Pedro y Juan eran como asociados, estaban en más digamos, mención de la vida de Juan. No se sigue hablando de Pedro, pero de Juan no se menciona. También vemos a Juan, perdón, a Pedro, que él fue a Jope, enviado por el Señor, ¿no? Y ahí quedó como 3 años, ¿no? Más o menos 3 años quedó el apóstol Juan ahí, perdón, el apóstol Pedro, pero Juan estaba ausente. Y bueno, nosotros vemos que todo esto tiene un significado, esto tiene un profundo significado para nosotros, porque vemos que el ministerio de Pedro, ello de alguna manera tipifica, habíamos dicho, como esto es figura, el ministerio de Pedro que sobrepasa al ministerio de Juan, sobrepasa que el ministerio de Pedro que sobrepasa representa a los judíos que van a predicar el Evangelio antes que el Señor venga a establecer su reino. Ellos serán aquellos que predican el Evangelio corto, el Evangelio glorioso, y bueno, y eso por eso Pedro sigue un poco más adelante, como una figura de los judíos que van a predicar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros sabemos que los hechos de los apóstoles terminan acá en este capítulo 12, pero que si alguien quiere seguir escribiendo sobre los hechos de los apóstoles, van a tener que esperar que ellos se sienten en 12 tronos y gobiernen las 12 tribus de Israel, porque ahí van a seguir los hechos de los apóstoles, pero por ahora los hechos de los apóstoles han concluido. De los apóstoles del reino, ¿no? Hablando de eso, de los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. A eso nos referimos, que ha concluido. Y
Por otro lado, a Juan se le fue dado, o como decíamos anoche, se le fue dado una revelación, una iluminación referente al libro de Apocalipsis, ¿no? O libro de revelación. Y es decir, que todo eso se le fue dado a Juan, y eso alcanza al periodo de la iglesia y también alcanza a Israel. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, en consecuencia, digamos así, ¿no? Que la ausencia del apóstol Juan en este capítulo, eso representa el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Porque acuérdese que Juan desapareció, no se lo mencionaron más, y Pedro siguió, ¿no? Y eso representa a los judíos que van a predicar el evangelio después de que la iglesia sea arrebatada. Y entonces nosotros vemos que como Juan representa el arrebatamiento por haber sido quitado, y ¿por qué? Porque él fue llamado por el Señor en figura, sabemos, ¿no? Dice, ven y sube acá, le dice en el capítulo 4 de Apocalipsis. ¿A quién se lo dice? A Juan. Eso es una figura, una sombra, un tipo de la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada, ¿no? Al cielo. Nosotros sabemos que eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4:1. Él tipifica, Juan, el arrebatamiento, cuando él es llamado arriba, él tipifica a los vencedores. Como podríamos leerlo ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, no 13, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, ¿no? Hasta el versículo 12. Apocalipsis 3, 7 al 12. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos acá, ¿no?, como el arrebatamiento de Juan, ¿no?, o la desaparición de Juan de este capítulo representa eso, figura, representa el arrebatamiento de los vencedores. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo al versículo, vemos que Jacob fue asesinado, ¿no?, por una espada. Él fue asesinado, Jacob, y este fue registrado. Y la muerte de Jacob, esto representa en tipo y en sombra la muerte terrible, ¿no?, que de aquellos hermanos que van a caer sin misericordia, sin piedad, en las manos del anticristo. Es una figura, ¿vio? Entonces todo eso encierra el capítulo 12. El capítulo 12 encierra eso, la interpretación dispensacional, digámoslo así, ¿no?, de los acontecimientos. Entonces, fíjese, hermanos, qué maravilloso esto, ¿no? Y que Jacobo represente a los hermanos que van a quedar
o que son muertos por causa del anticristo, por no tener su sello en la frente o en la mano derecha, no podrán comer ni vender y entonces serán perseguidos, torturados y muertos. Gloria al nombre del Señor. Por eso es bueno escapar antes. ¿Y cómo escapamos antes? Ahí en la primera fila. ¿Cómo alcanzamos la primera fila del arrebatamiento? Y aceptando el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo puedo aceptar el Evangelio de la Gracia? Aceptando el apóstol, a quien Dios le reveló el Evangelio de la Gracia, que es el apóstol Pablo. No, sin negar a los otros apóstoles y sin negar el Antiguo Testamento. Simplemente decimos lo que Dios dice en su palabra. Que Él fue constituido no por hombres, no, sino por nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios, por voluntad de Dios, como apóstol. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese que bueno que están los tipos y las sombras, ¿no? Y bueno, y sabemos que estos hermanos que van a quedar van a ser muertos por el anticristo, ¿no? Porque ellos van a rechazar la marca de la bestia. Porque si reciben la marca de la bestia, ellos pierden su salvación, pierden la vida eterna, van a la condenación eterna, y eso no creo que un hijo de Dios pueda llegar a ser. Ahora, el capítulo 13, en el capítulo 13 usted puede leer sobre eso, capítulo 13, versículo 7, vamos a leer solamente ese capítulo y ese versículo, 13, 7, y dice la palabra del Señor: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Sí, ¿no? Esto dice en el capítulo 13, versículo 9. 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, y usted puede leerlo hasta el versículo 17. Gloria al nombre del Señor. Y por causa de lo que dice en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, en Apocalipsis 15, el 15 hasta el versículo 2, los santos van a morir en las manos del anticristo, así como Jesús murió en las manos de los romanos, o como Jacob murió en las manos de Jacob murió en las manos de Herodes, y Jesús murió en las manos de los romanos. Bueno, gloria al nombre del Señor. Y también nosotros podemos ver en este versículo, estamos viendo solamente el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Apocalipsis. Hemos visto un poco la historia y un poco la profecía que está escondida en este capítulo. Bueno, ahora vemos que en consecuencia la ausencia de Juan, nosotros vemos que representa el arrebatamiento de los vencedores. Pedro, que él fue librado, vio que él fue librado de la prisión, de estar prisionero. Él representa en tipo y en sombra aquellos israelitas que rehusarán la marca de la bestia, ¿no? Israelita o la iglesia misma. Ellos van a rehusar la marca de la bestia y entonces van a ser liberados, ¿no?, de las prisiones. Ellos serán guardados del poder del anticristo, ¿no? Serán guardados, ¿no? El anticristo no los podrá matar, por cuanto ellos van a mantenerse firmes, hablando de los judíos, ¿no? Los judíos que no van a aceptar la marca de la bestia, y porque ellos van a perdurar hasta el fin, ¿no? Ellos vivirán a través de la grande tribulación, ellos van a llegar hasta el final. Eso nosotros lo podemos ver ahí en Mateo 24. Estamos hablando un poco de profecía, un poco de historia. Gloria al nombre del Señor. Mateo 24. Disculpen que busco, hermano, pero me gusta leerlo, algunos versículos. 24:13.
Y dice más, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y en el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ni nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Gloria al nombre del Señor. Usted también puede leer en el capítulo, Apocalipsis capítulo 2, 26, donde ahí nosotros vemos cómo Dios les guarda, ¿no?, a ellos por haber negado o no dejarse sellar por medio del anticristo con un sello en su mano derecha ni en su frente. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cada nombre que hay en este capítulo, ¿no?, es un tipo, es una sombra, ¿no?, que nos enseña algo, ¿no? Cada nombre, Santiago, Juan y así, nos enseñan cosas, ¿no? Como que el Señor lo pone a ellos para representar algo, ¿no? Cosas que van a ocurrir. Y Jacob, que está mencionado en el versículo 17, hijo de Alfeo, ¿no? También eso lo tenemos mencionado en Mateo capítulo 10, versículo 3, que es el hermano del Señor, según Gálatas 1:19. Él escribió la epístola de Jacob, de Santiago, y él fue pastor de la congregación en Jerusalén. Eso nosotros podemos leerlo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, al versículo 13. Él llegó a ser el pastor allí, ¿no? Primero era Pedro, pero después él llegó a ocupar ese lugar de privilegio. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, ¿no?, como Pedro perdió ese, bueno, porque ya eso lo vamos a tratar en otro momento. 15:13, donde dice el Señor, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pero él tenía una voz de autoridad allí en medio de la iglesia de Jerusalén. Ahora, miremos un poco a Herodes, ¿no? Herodes. Y Herodes, que era enemigo de la iglesia en Jerusalén, que era enemigo de Jacobo, ¿no? Nosotros tenemos que conocer a nuestros enemigos, ¿no?, dónde están, ¿no?, que ellos están batallando contra nosotros continuamente y no podemos hacer alianzas con ellos de ninguna manera. Nosotros no hacemos alianza con los enemigos. Nosotros a los enemigos los destruimos directamente, ¿no? O mejor dicho, Jesucristo lo destruyó a los enemigos, a todos sus enemigos, lo puso debajo de sus pies, a todos sus enemigos. Y nosotros no podemos hacer alianza con ellos porque el Señor no la hizo. Entonces, este Herodes era el enemigo de Jacob y su abuelo buscó a matar a Jesús. El abuelo de él buscó matar a Jesús. No, aún cuando Jesús era un bebé, él trató de matarlo porque él se había enterado que había nacido un nuevo rey. Pero sobre todo, él buscó matarlo porque parece que el ministerio de iniquidad se va heredando de generación en generación, ¿vio? Él se había enterado de que había nacido un rey en Israel, pero sobre todo él quería matar a los niños, hizo matar a los niños por el espíritu del anticristo que estaba en él, no porque Satanás le había inducido a él. Y él tenía una mente carnal, ¿no?, que es enemistad contra Dios. Esa mente carnal es enemistad contra Dios. Y sabemos que Satanás lo provocó a este hombre porque él tenía la maldad en sí, ¿no? Y a través de este hombre él quiso hacer, o hizo, mejor dicho, una matanza muy grande en Israel. Así fue con la caída de Adán, ¿no?
Herodes mató al apóstol Jacob y luego pretendió encarcelar al apóstol al apóstol Pedro. Él que quiso encarcelar al apóstol Pedro, porque ellos siempre estaban predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos decían que Jesús era el rey, ¿no? El rey de todos los imperios, y eso lógicamente él como rey le molestaba. Entonces lógicamente que la misma predicación del Evangelio a nosotros nos hace enemigos de ellos. No es que nosotros andamos buscando enemigos por todos lados, simplemente que predicar el Evangelio los enemigos se levantan solos, porque nosotros predicamos lo que el Señor, ¿no? Establece para la humanidad, para la sociedad, para la familia, porque el espíritu de Cristo es en contra del espíritu del anticristo o de Satanás. Y lógicamente que cuando las personas están en el mundo gobernadas por Satanás, Satanás los usa a ellos para, si es posible, aún matarnos, quitarnos la vida. Que el Señor nos guarde y nos proteja, hermanos. Y ahora miremos el versículo 20-23 de este capítulo 12. Miremos ahí, 20 y 23. Fíjese lo que dice la palabra. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, Dios levantó a Jesús como Salvador a Israel. Vamos a leer desde el 20. Después, como por 400 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis. Y Dios le dio a hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Así estaba escrito sobre el rey David. Gloria al nombre del Señor. Y hasta el 27 dijimos, ¿no? Sí. Entonces, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y antes su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento todo el pueblo al pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno a quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el Señor, que el Señor tenga misericordia, ¿no? Ahora, entonces nosotros vemos que ellos representan o son figuras, ¿no? de los últimos días, de cuando la iglesia sea arrebatada, ¿no? De los últimos días de la edad de la iglesia. Y que eso va a dar una apertura, va a abrir una puerta que todavía no está abierta a los acontecimientos que van a venir después, por supuesto. Por ejemplo, la gente que vivía en Tirón y en Sidón, ¿no? Ellos pedían por paz, ¿no? Paz con Herodes querían tener ellos. Y la verdad que desde la guerra de 1914, ¿no? La Primera Guerra Mundial, porque esa guerra duró
de 1914 a 1918, las naciones siempre han estado tratando de establecer la paz, no solamente en cada país, sino en el universo entero. Gloria al nombre del Señor. La paz no va a venir por medio de lo político, no, ni de un sistema político, sino que la paz la va a traer nuestro Señor Jesucristo. Él va a traer la paz al mundo entero. Eso nosotros lo sabemos por lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿No? Porque dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá una destrucción repentina. Entonces, las naciones, ¿no? Ellos ahí, según Tesalonicense, podríamos leer ahí en Tesalonicense, en el capítulo 5, versículo 3, primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Gloria al nombre del Señor, y no escaparán. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este Herodes era Agripa, ¿no? Era el tercero de los 4 Herodes del Nuevo Testamento. Y él fue rey en los años, más o menos, en los años 37 al 44 después de Cristo, ¿no? En esa época. Y entonces Herodes se vistió de ropa real sobre su trono. Y esto, Herodes representa al anticristo, ¿no? Él representa al anticristo, que él se vestirá, ¿no? Como el dueño del mundo, ¿no? Porque está escrito ahí en Apocalipsis 13:3, dice, es la voz de un Dios y no de un hombre. Concuerda, ¿no? Así con estos pasajes, también con 2 de Tesalonicenses 2:4, ¿no? Es la voz de un Dios en minúscula y no de un hombre. Todo el mundo se maravilló detrás de la bestia, el hombre de pecado. Este se va a exaltar a sí mismo, y él mismo será llamado Dios, ¿no? Bueno, eso es lo que figura Herodes, ¿no? El tercero. Y así como fue Herodes, así será el anticristo. Herodes reinó solo 7 años, fíjese. 7 años reinó Herodes sobre Israel. Casi la misma duración de la última semana de Daniel, ¿no? Y así también en los 7 años van a reinar las naciones, ¿no? 7 años van a reinar, pero después van a ser vencidas. Entonces, vemos a Herodes como el anticristo. Él lo vemos así, a él como el anticristo. Lo vemos como un déspota, ¿no? Y él va a reinar por 42 meses, según la Biblia, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, ¿no? Y vamos a leerlo. Apocalipsis 13, 5, 42 meses. Y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Vio? 42 meses él va a reinar, ¿no? Sobre las naciones. Y de repente, ¿no? De repente así vendrá su fin. El fin del anticristo, como lo anuncia ahí en Daniel, capítulo 11, si usted tiene paciencia, lo buscamos. Daniel capítulo 11, versículo 45. Y dice así:
Estoy leyendo Isaías, me parecía. Daniel 11:45. Me equivoqué. 11:45 dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Fíjese, y no tendrá quien lo ayude. No, porque el fin del anticristo va a llegar, así como el fin de esta pandemia, no, que Dios la va a debilitar y la va a debilitar, le va a quitar su poder. ¿Usted cree que esto cuando dicen el pico de la pandemia, está hablando de que se está esperando el poder máximo de la pandemia, pero después vendrá para abajo, porque Dios le quitará ese poder y la va a hacer desaparecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos reunirnos, para que nosotros podamos edificar una iglesia gloriosa para Él. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Yo lo creo. Yo no espero una vacuna. No espero una vacuna. Dios me mostró que tenemos que esperar en Él. Porque Betuel significa uno que señala a Dios, ¿se acuerda? Y Betuel era hijo de Nacor y Bilha. ¿No? Ya vimos esa parte, ¿no? Uno que señala a Dios. Nosotros señalamos a Dios como aquel que va a destruir esta pandemia. Gloria al nombre del Señor. Entonces dijimos, ya hemos leído Daniel 11:45. Entonces cuando ellos dijeren paz y seguridad, luego vendrá sobre ellos la destrucción, como los dolores de parto, ¿no?, a una mujer encinta, y no escaparán. Eso lo hemos leído en Tesalonicenses 5:3. Entonces, porque va a haber un tratado de paz que van a hacer las naciones, ¿no? Un tratado de paz. Y van a haber pactos internacionales, ¿no?, que tendrán el fin de afianzar la paz, de afianzar la seguridad. Todo se va a hacer todo por medio de papeles, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Hoy también la bestia está haciendo todo lo posible para que todas las denominaciones cristianas se unan, hagan un común pacto y se unan en una sola iglesia, pero eso es algo demoníaco, eso es algo que no viene del Espíritu Santo, sino que eso viene del mismo infierno, porque no se puede en este tiempo hacer un pacto, ¿no?, sino que nosotros ya tenemos un pacto con Dios, y Dios hizo un pacto con nosotros, por así decirlo, y no podemos entrar en otro pacto, no podemos entrar en otro pacto. Entonces, vemos, ¿no?, cuando ellos digan paz y seguridad a lo largo de todo el mundo, ciertas naciones, de Oriente especialmente, y las naciones del norte, donde la paz y la seguridad, ¿no?, eso va a ser deshecho, y eso va a esparcir a los cuatro vientos todo ese pacto que hicieron ellos. Y después vendrá la devastación, va a venir una devastación terrible. Pero acá, cuando hablamos de Herodes, hablamos del anticristo, de la bestia, ¿no?, de la segunda bestia que es el falso profeta. Ellos serán heridos y van a ser arrojados en el lago de fuego para siempre, ¿no?, tanto el anticristo como el falso profeta. Y el ángel del Señor le hirió a Herodes porque él no dio la gloria a Dios, y fue comido de gusanos y murió. Fíjese cómo van a terminar los enemigos nuestros, los enemigos de Cristo, los enemigos de Dios. No, ellos nunca terminan bien, siempre terminan mal, ¿no? Entonces nosotros no queremos ser enemigos de Dios, nosotros somos sus hijos. Entonces el falso profeta y el anticristo van a ser heridos y van a ser lanzados en el lago de fuego, como ya lo hemos visto, y Herodes va a ser comido por los gusanos, o fue comido por los gusanos, porque el juicio a Herodes ya le llegó. Y
¿Y qué pasó con todo eso? Y bueno, y cuando pasó eso, Dios se glorificó a sí mismo, ¿no? Y eso hará, y el anticristo también se va a glorificar a sí mismo, ¿no? Se va a endiosar, por así, él va a intentar destronar a Dios desde su trono, pero lógicamente que Dios Todopoderoso lo arrojará para siempre abajo, bien abajo, al lago de fuego y azufre, y a él va a terminar su historia con él. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cómo murió Herodes, que era enemigo de Jacob y de la iglesia de aquel tiempo. Fíjese cómo murió Herodes, ¿no? La terrible muerte que él sufrió, y que eso está en la historia, porque eso ocurrió más o menos en el año 44 después de Cristo. Entonces ahí la historia cuenta la terrible muerte que tuvo Herodes, más o menos en el año 43. Y entonces vino Pedro y visitó Cesarea, como dice el capítulo 10, Pedro. Y desde el tiempo de que Pedro visitó Cesarea hasta el fallecimiento de Herodes pasó un año. Y durante aquel año Bernabé y Saulo estuvieron enseñando la palabra en Antioquía. Un año antes que muriera Herodes, ya Pablo enseñaba la palabra de Dios en Antioquía. Él estaba sujeto a la iglesia de Antioquía, a los ancianos, estaba sujeto allí. Era una iglesia que no era una iglesia judía, sino que era otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo que era iglesia de gentiles mayormente, pero también había judíos que se habían convertido al cristianismo. Y vemos en el capítulo, en Hechos, capítulo 11, versículo 36, creo que es capítulo 11, 36 de Hechos, aunque no encuentro el versículo 36. Entonces vemos nosotros que la carrera del apóstol Pablo, más o menos, del ministerio de la iglesia gentil, más o menos comenzó en el año 45 después de Cristo, y eso es maravilloso para nosotros. Es maravilloso poder nosotros entender todas estas cosas, porque vamos a entrar en una meditación que nosotros tenemos que... ¿A dónde apunta todo lo que estamos hablando nosotros? Apunta que hubo un final de los hechos de los apóstoles, que los apóstoles del reino, terminando con Pedro, que fue el último que he mencionado, ya con él se terminan los hechos de los apóstoles en esta dispensación. En esta dispensación se termina, y Dios va a usar otros, va a traer un cuerpo que es la iglesia para llevar a cabo su propósito. Y esa iglesia tiene como apóstol, ya no a los 12 apóstoles, sino que tiene como apóstol al apóstol Pablo, como nosotros lo hemos hablado muchas veces. Pero no vamos a tocar el apostolado de Pablo, sino que estamos hablando de que hubo un final, pero el final es para que haya un comienzo, un glorioso comienzo para nosotros, para la iglesia, porque nosotros en la iglesia judía, nosotros no teníamos parte si no éramos circuncidados y si no guardábamos la ley. Y sabemos que después Pedro entendió el mensaje, más o menos, entendió el mensaje, y también los otros apóstoles, el mensaje que predicaba Pablo, no, pero no completamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro lugar, tenían otro, digamos, ellos pertenecían a otro cuerpo, pertenecían a otro propósito, ¿no? Entonces, no negamos a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no porque Pablo los llamó grandes apóstoles, sino que nosotros decimos que hubo un final de ellos, ¿no? Que fue en el capítulo 12 del libro de este libro de los Hechos. Ahora, en el versículo 24, a ver si lo encuentro.
Hechos, el libro de los Hechos 12:24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Vio? ¿Cuál era la palabra de Dios que crecía y se multiplicaba? Si lo que predicaba Pedro, lo que predicaba la iglesia de Jerusalén, ellos se estaba terminando, porque ellos predicaban un evangelio diferente al de Pablo. Porque era así. Ahora, entonces no es que la palabra de ellos se multiplicaba, crecía y se multiplicaba, porque la única manera de multiplicarse, crecer la palabra de Dios, es por medio del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra ahí, entre los dos, entre los apóstoles del reino y el apóstol de la gracia, que estaba terminando con ellos y estaba comenzando con este. Este es Pablo y ellos son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos predicaban un evangelio que no era el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque el evangelio de la gracia se le fue revelado al apóstol Pablo. Y ellos ya venían predicando antes de Pablo, ellos. ¿Y qué predicaban? Predicaban el evangelio del reino unido con el evangelio, con la ley. Y Pablo predicaba otro evangelio. Entonces, cuando la palabra de Dios dice acá en este capítulo 12, que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, no se estaba refiriendo a la palabra de los apóstoles, sino a la palabra que predicaba el apóstol Pablo con Bernabé. Entonces dice, sí, gracias a Dios, que es la palabra de la gracia lo que se estaba multiplicando. Ahora, lo que estaban haciendo los apóstoles del reino era algo bueno, pero eso no importaba. No importaba. No, nosotros tenemos que, como dice Jeremías, en el capítulo 1:12, mire, Jeremías capítulo 1:12. Dice el Señor. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Vio? Para ponerla por obra. Yo apresuro. Y entonces nosotros tenemos que velar la palabra para ponerla por obra, para que se pueda cumplir. Entonces, habíamos hablado de los compromisos que van a tomar los hombres para establecer un reino de paz, un reino de seguridad, ¿no? Y ellos van a firmar compromisos que son compromisos internacionales, y eso va a pasar después del derrocamiento de las dos bestias, ¿no? Después de que Satanás se ha echado en el pozo del abismo, ¿no? Que la palabra de Dios va a crecer, la palabra de Dios va a crecer, se va a multiplicar por todo el mundo entero. Y esa palabra se va a multiplicar y va a crecer como nunca antes, ¿no? Dentro del milenio, dentro de los 1000 años. Porque ¿cómo se va a sostener el milenio si no es por medio de la palabra de Dios? Si no es por medio de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué palabra se va a predicar en aquel tiempo? Es la palabra de su gracia. La palabra de su gracia se va a predicar, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y ahí se va a apresurar la palabra a ponerse por obra. En aquel tiempo se va a apresurar. Gloria al nombre del Señor. En los 1000 años que el Señor establezca su reinado aquí en la tierra. En ese tiempo van a adorar a Dios sin ningún tipo de impedimento. No va a haber impedimento. Y todos serán fértiles y van a ser prósperos en todo sentido, porque ahí Satanás va a estar preso por 1000 años y va a reinar Cristo, y bueno, y entonces va a ser como un reinado de paz y de seguridad, y bueno, y va a haber prosperidad y va a haber abundancia, ¿no? Y
y también esta promesa le va a alcanzar a los israelitas, ¿no? Los israelitas son llamados en la Biblia en tipo y en figura la anciana viuda, ¿no? Así son llamados ellos, la anciana viuda. Entonces, nosotros vemos que en aquel tiempo también los gentiles buscarán al Señor, ¿no? De una manera increíble. El número de las almas que van a buscar al Señor en aquel tiempo, en el tiempo del reinado de Cristo, nunca se habrá visto en la tierra. En aquel tiempo va a haber una cosecha de almas muy grande, pero muy grande. Nosotros podríamos ver ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 16 hasta el versículo 18. 15, 16 hasta el 18. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde el tiempo antiguo. Y entonces, ¿cuándo se va a cumplir esa palabra que hemos leído aquí en el capítulo 15, desde el versículo 16 hasta el versículo 18, ¿no? Y se va a cumplir en el tiempo en que el Señor establezca su reino, que Él reconstruya, como dice, reedifica el tabernáculo. Gloria al nombre del Señor. Va a haber una ganancia de alma para Cristo muy grande. Entonces dice, y en el versículo 25, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Vio? Entonces, acá vemos que Bernabé y Pablo, ¿no? Ellos volvieron a Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido su servicio, tomando con ellos a Juan, cuyo nombre era Marcos, en el versículo 25, su servicio, ¿no? Era ayudar a los perjudicados por la escasez que había en Jerusalén. Eso se puede ver en el capítulo 11, en el versículo 30. Gloria al nombre del Señor. Bueno, casi hemos llegado al horario, hermanos. Una pena porque la verdad que se pasó volando la hora. Entonces vamos a seguir con esta meditación. Todavía no hemos entrado en el capítulo, estamos viendo un poco la historia, las sombras, los tipos que representan, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es cómo el Espíritu Santo nos da a entender que Él terminó con una etapa y comenzó con otra, y también va a terminar con esta etapa y va a comenzar con el milenio, ¿no? Y bueno, y todo eso es el plan o la economía, como otros dicen, de Dios que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú me das para poder, Señor, predicar de tu palabra. Bendice, Señor, grandemente a cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesús, Señor amado. Mira, Señor, por nosotros, Señor. Mira, Señor, por nuestro presidente, por las autoridades, por la Argentina, Señor amado. Señor, que yo creo positivamente, Señor, lo que tu palabra dice, que tú vas a debilitar el mal. Señor, que tú le vas a hacer retroceder el mal por medio de la oración de la iglesia. Deshacemos, Señor, en el nombre de Jesús, todo poder del coronavirus, Señor. Deshacemos, Señor, todo su poder y menoscabamos, Señor, su poder, sabiendo que tú eres mayor que él, Señor. Padre Santo, creo en tu palabra, creo que tú lo vas a hacer, Señor, por amor a ti mismo, por amor a los santos, por amor a la iglesia, por amor a aquellos que tienen que ser perfeccionados para alcanzar el supremo llamamiento de la esposa. Señor, bendice grandemente, Padre, a la iglesia, bendice a los hermanos, a las hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, hermano, estamos nuevamente con este programa de 7 a 8. Ahora vamos a escucharlo al pastor Florian
a los hermanos de Dedo de Dios es este, que ellos están haciendo su programa. El Señor bendiga, hermanos.